And I now give the floor to the representative of Venezuela, to be followed by Liberia. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas. En interés del tiempo, formularé una versión resumida de nuestra intervención. Señora Presidenta, es de suma importancia la adhesión a los principios que se consideran piedra angular del multilateralismo, sobre los que se asientan las Naciones Unidas y que constituyen la base del derecho internacional. Entre ellos la inclusividad, la igualdad de los estados y la participación significativa en todos los foros internacionales, así como la representación en todos los órganos internacionales por todos los estados de forma equitativa, proporcional y basada en la distribución geográfica de los miembros de todas las regiones del mundo. En este contexto, la interpretación arbitraria de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, así como de los reglamentos de sus órganos principales, no solo se quedan cortos en la defensa del multilateralismo, sino que amenazan con socavar todo el sistema de relaciones internacionales, afectado ya por una crisis sistémica, sentando así un precedente bastante peligroso. Si el poder político prevalece sobre el Estado de Derecho, especialmente dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluso prohibiendo a sus Estados miembros el ejercicio de su derecho básico de membresía, el ya debilitado sistema internacional no solo se verá seriamente comprometido, sino que se desintegraría, volviendo a su estado inicial hace más de 76 años. Tenemos un claro ejemplo con el fracaso de la Sociedad de las Naciones, el cual debería preocupar a todos y cada uno de los países amantes de la paz. Por lo tanto, creemos que no existe en el reglamento del ECOSOC ninguna disposición para el retiro de uno de sus miembros o miembro de cualquiera de sus comisiones funcionales que hayan sido legítimamente electos con el respaldo de los grupos regionales pertinentes. El artículo 140 de las reglas de procedimiento de la Asamblea General, por su parte, relativo a las elecciones para órganos principales, solo contempla expresamente el cese como miembro del Consejo por parte de los estados elegidos y prevé que deben darse otros pasos posteriores si un estado decide por sí mismo poner fin a su pertenencia al Consejo antes de que finalice su mandato. Señora Presidenta, el Grupo considera que este tipo de medidas son inapropiadas y degradantes, al politizar el trabajo de los comités técnicos de las Naciones Unidas, en particular del ECOSOC, que se ocupa principalmente de cuestiones de desarrollo. Los esfuerzos para introducir esta resolución crearán sin duda alguna un precedente no deseado que impedirá que otros Estados miembros con diferentes culturas, costumbres y tradiciones que también estén interesados en servir en las comisiones contribuyan a las actividades de alguna de las comisiones del ECOSOC, lo cual es contrario a las normas del ECOSOC y de sus comisiones funcionales y que contradice igualmente los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Para concluir, instamos a los Estados miembros del ECOSOC a votar en contra de la propuesta hoy ante nosotros y a que se abstengan de sentar un nuevo precedente en la labor del Consejo que desviaría inequívocamente su función hacia agendas políticas, impidiendo que un miembro electo ejerza plenamente su derecho de integrar una de sus comisiones. Señora Presidenta, permítanos ahora muy brevemente en nuestra capacidad nacional señalar que para Venezuela este borrador de resolución sentaría un peligroso precedente que se sumaría a la ya larga lista de acciones que han venido socavando el multilateralismo y el sistema de Naciones Unidas como un todo, convirtiéndolo en una verdadera autocracia en donde una mayoría circunstancial, con el discurso falaz de la supuesta defensa de la democracia y los derechos humanos, lo cual lo hace mucho más grave, impone su voluntad, desconoce los mecanismos básicos de consenso y pretende incluso imponer un supremacismo moral que en la práctica no existe, pero que se proyecta a la opinión pública como tal. Asistimos hoy a un episodio más del desmoronamiento del balance acordado en la Carta de las Naciones Unidas y a un atentado contra su institucionalidad, cuyos resultados plantean perspectivas nada prometedoras ni para la ONU ni para la humanidad. Por tal razón, instamos a todos los miembros responsables del ECOSOC a votar y pronunciarse en contra de este proyecto de resolución antidemocrático, carente de transparencia, hostil y cargado de doble moral,
que busca imponer una dictadura de quienes se autoendilgan el papel de supuestos defensores de los derechos humanos, cuando en la práctica, y tal como lo demuestran los hechos y la historia, son sus más grandes violadores. Muchas gracias, señora presidenta. I thank the Deputy Permanent Representative of Venezuela for his statement.